pantalla. Entonces, sí. No es el 7, 8. Sí, el 9, que se llama un cálculo funcional de primer orden. Porque el capítulo 8 lo que trata son otros sistemas de lógica alternativos que no son el de Russell. De hecho, hay uno, el primero que trata, que es el de Hilbert Ackermann, que tiene como conectivas básicas la disyunción y la negación, no como en el caso del de Russell, que tiene como conectivas básicas la conjunción y la negación. Y el sistema de Hilbert Ackermann, en la primera versión, la primera vez que yo di este curso, trabajé más bien con el sistema de Hilbert Ackermann, no con el de Russell, como estamos trabajando. Tiene una axioma más, pero de hecho, bueno, no lo vamos a ver. O sea, nada más el capítulo 8 lo que tiene son sistemas alternativos de cálculo proposicional. ¿Okay? En todo sistema que se respete, sí tiene que haber por lo menos lo que hemos dicho, que el sistema debe ser consistente, o sea que los axiomas deben ser independientes, que todos los teoremas sean tautologías y finalmente que todas las tautologías sean teoremas, o sea que tenga completud deductiva. Y tienen que tener, por supuesto, un teorema de la deducción y un teorema, una regla del reemplazo, para que entonces se puedan hacer emplear lo que podríamos llamar reglas de equivalencia. Bueno, en el momento que tengan alguna duda, me interrumpen, alguna pregunta, recuerden. ¿Okay? No creo que habíamos llegado hasta el teorema 30 y no lo habíamos empezado a demostrar, pero si lo habíamos demostrado, me dicen, y entonces, o si no habíamos llegado al 30, sino que todavía no habíamos demostrado el 29, pues me dicen. Creo que el 29 ya habíamos visto la demostración, ¿verdad? Bueno, como nadie me dice nada, entonces asumo que el 29 estaba demostrado y que no habíamos demostrado el 30. Vamos a ver el 30. El 30 es precisamente el 29 es el principio de implicación material, ¿sí? Que me permite convertir un condicional en una disyunción. ¿Verdad? P entonces Q sí, solo sí, no es el caso que P o Q. Recuerden que la posibilidad de sustituir esto por esto en cualquier fórmula bien formada que las contenga, ya sea que estén solas o que esté formando parte de algo más grande, es dado por el metateorema 4, que es el teorema de la regla del reemplazo. ¿Verdad? Concretamente, más bien, y de manera más rigurosa, más bien por el corolario del metateorema 4. De todas maneras, dentro de poco voy a volverme a referir a ese metateorema para ver un par de cosas que tal vez se me han quedado pendientes. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que es un teorema, que si P entonces Q sí, solo sí, no es el caso que P o Q, esto quiere decir que yo puedo sustituir en cualquier ocurrencia de P entonces Q, ya sea que esté sola o que esté formando parte de algo más grande, por no es el caso que P o Q y viceversa, en virtud del corolario del metateorema 4, que el teorema 4 lo vimos la vez pasada. Okay. Entonces, ahora tengo el teorema 30, que no lo habíamos demostrado, que es la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción. P y QOR, recordemos que la yuxtaposición la estamos asumiendo como una conjunción. ¿Verdad? P y QOR, sí, solo sí, POQ o POR. Estamos asumiendo nada más que el sí, solo sí tiene más poder de separación que la disyunción, o sea que aquí podríamos haber puesto también un paréntesis. De hecho, sí, es importante notar que el libro no siempre es coherente con el uso de estos procedimientos. A veces pone paréntesis, a veces no, pero se está asumiendo la regla que digamos que un sí solo sí tiene más poder de separación que una disyunción. Entonces, esto es P y Q o R sí, solo sí, es como si pusiéramos aquí un paréntesis. P y Q o P y R. ¿Okay? Bueno, distribución. Bueno, ok. Entonces, si esto es un teorema, entonces eso indica que yo puedo sustituir una expresión de esta forma en cualquier ocurrencia, en cualquier lugar donde ocurra,
por una expresión de esta otra forma y viceversa. Entonces veamos ahora la demostración. Bueno, P y Q entonces P, axioma 2. P y R entonces P, axioma 2. P y Q o P y R entonces P, 1 y 2 por la regla derivada 10. La regla derivada 10, vamos a recordarla, nos permite precisamente hacer esto. Dice si P entonces Q y Q entonces R, entonces, digamos, si P entonces R y Q entonces R, entonces, si yo tengo dos condicionales que tienen el mismo consecuente, pero diferente antecedente, bueno, entonces yo puedo hacer la, pues de ahí puedo deducir un condicional que equivale a a la disyunción de ambos antecedentes, ¿verdad? Con el consecuente común, es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, de 1 y de 2 por la regla derivada 10, pongo en disyunción, vean que los dos tienen el mismo consecuente, pongo en disyunción los dos antecedentes y entonces P. Esto me permite hacerlo, la regla derivada 10. Entonces, ahora seguimos. P y Q, entonces Q y P, teorema 8. Ok. Q y P, entonces Q, axioma 2. Okay. Y ahora por la regla derivada 6, o sea, el silogismo hipotético, si P y Q, entonces Q. Okay. O sea, de esto se sigue esto, de esto se sigue esto, por lo tanto, de esto se sigue esto. Esa es la regla derivada 6, o sea, el silogismo hipotético. P y R, entonces R y P, teorema 8, otra vez. ¿Okay? Ok, entonces ahora le hacemos el mismo procedimiento a esto que sigue acá. ¿Okay? Teorema 8. R y P, entonces R, axioma 2, entonces P y R, entonces R. Tuve entonces Q y P, entonces Q, y P y R, entonces R. Por regla derivada 6, o sea, por el silogismo hipotético. Lo vamos a poner para que no se nos olvide. La regla derivada 6 es el silogismo hipotético. Ok. Entonces, ahora, digo, P y Q o P y R, entonces Q o R, de 6 y 9 por la regla derivada 9. Y la regla derivada 9, vamos a ver, por aquí la tenía, me decía que si yo tengo dos condicionales, P entonces R y Q entonces S, de ahí puedo derivar que de la disyunción de los antecedentes se sigue la disyunción de los consecuentes, que es lo que estamos aplicando aquí. P y Q entonces Q, P y R entonces R, entonces P y Q o P y R, disyunción de los dos antecedentes, de 6 y 9, se sigue entonces la disyunción de los dos consecuentes, de 6 y 9 por la regla derivada 9. P y Q o P y R, entonces se sigue ahora que si P, entonces P y Q o R, de 3 y 10, o sea, 3, P y Q o P y R, entonces P. P y Q o P y 10, ¿verdad? P y Q o P y R, entonces Q o R, entonces se sigue ahora la conjunción. En este caso lo que tenemos es dos condicionales que tienen el mismo antecedente. En 3 y en 10, ¿verdad? Y entonces se sigue la conjunción de los consecuentes, según la regla derivada 8, que precisamente nos dice eso, ¿verdad? Que cuando tengo dos condicionales que tienen el mismo antecedente, pero diferente consecuente, puedo derivar de ahí un condicional con ese antecedente y la conjunción de los consecuentes. ¿Okay? Ok, esto es entonces, estamos en el paso 11. P y Q, P y R, entonces P y Q o R. P y Q o R, entonces Q o R y P, teorema 8, que nos permite computar. Okay. Bueno, nos permite derivar este tipo de condicional. Y entonces ahora, P y Q, entonces Q o R y P. Q, R y P, entonces
Q y P, vamos a ver, Manfred, de viene Manfred. QR, vamos a ver, QR y P, entonces, Q y P y OR y P, teorema 18, que es el teorema de la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción, ¿verdad? QRP teorema 18, ¿verdad? Entonces, P y QR, entonces Q y P, OR y P de 12 y 13 por regla derivada 6, lo mismo hipotético de 12, porque o sea, de este antecedente se sigue entonces este consecuente. ¿Okay? P y Q, OR, entonces Q y P, OR y P. ¿Okay? Entonces, ahora Q y P sí, solo sí P y Q. Este es el teorema 21. ¿Okay? Es el teorema precisamente de la conmutación de la conjunción. De ahí se sigue entonces que, bueno, P y Q o R, entonces P y Q o P y R del metateorema 4 corolario, esto de, vamos a ver, aquí debe haber puesto de dónde, ya me perdí, aquí debe haber puesto, sí, del metateorema 4 corolario, pero de dónde exactamente, P, o sea, de qué líneas de esta parte se seguía. Déjenme buscar ahorita, P y Q o R. Vamos a ver, P y Q o R, entonces Q y P, P y Q o R, entonces Q y P o R y P, Q y P si solo si P, Q y P o R y P, P y Q. Sí, ya sé, sí. Q y P o R y P es lo mismo que P y Q. Q y P es lo mismo que P y Q. R y P es lo mismo que P y R. Esto viene entonces de 14. Vamos aquí, 14. Y precisamente el teorema, vamos a ver, ya les digo, 14, el teorema 21, que precisamente me establece la equivalencia de esas dos cosas, de la de P y Q y Q y P, ¿okay? Y el metateorema 4, entonces, que en virtud del teorema 21, que me dice que Q y P, si solo si P y Q, me permite sustituir en cualquier parte, el metateorema 21, ok, metateorema 4 corolario me permite sustituir en cualquier parte Q y P por P y Q. Entonces, aquí obtenemos esto. Entonces, ahora, P y Q o R, entonces P y Q o P y R, ¿verdad? Esto es 15, lo que hemos obtenido aquí en 15. Vamos a ver. Bueno, esto es precisamente vamos a ver. Ok, sí, 15, que es esto, y 11, la conjunción de estos dos, ¿verdad? Creo que pongo aquí. De 15 y 11 por la regla derivada 14, que es la regla precisamente de la conjunción, ¿verdad? Y por definición, esto se me convierte en P y Q o R, si solo si P y Q o P y R, es por definición. Entonces, esta es la prueba del teorema 30, que es el teorema precisamente de la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción. P y Q o R es lo mismo que P y Q o P y R. Viene ahora el teorema 30 corolario, que es precisamente lo mismo, solo que poniendo digamos, en vez de poner R y P o Q, ¿verdad? Es P o Q y R, P y R o Q y R. Entonces, bueno, aquí viene la demostración. Por teorema 18, P o Q, P o Q y R, entonces P y R o Q y R, teorema 18, R y P o Q, entonces R y P o R y Q. Aunque aquí déjenme ver una cosa, aquí puede haber habido una demostración también simple. Sí, bueno, sí, es posible. Ahora, ok. Bueno, vamos a ver esto mejor. Okay, entonces, R y P o Q, sí, solo sí, R y P o R y Q, teorema 30. Okay.
Es el teorema anterior, ¿verdad? Ok. Entonces, R y P o Q, entonces, ahora pongo estas dos en R y P o Q. Entonces, R y P o R y Q, y R y P o R y Q, o sea, lo que estoy haciendo aquí, esto viene de, me faltó ponerlo aquí, esto viene de 2 por definición. O sea, es precisamente el desglose de estas dos cosas. El sí solo se convierte en la conjunción de estos dos condicionales. Entonces, R y P o R y Q, entonces R y P o Q de 3 por regla derivada 19 conversa por simplificación. O sea, aquí lo que estoy obteniendo es este elemento por simplificación. Entonces, R y P sí, solo sí P y R, teorema 21. ¿Okay? Entonces, P y R o R y Q, entonces R y P o Q de 4 y 5, por el teorema 4 reemplazo, es decir, lo que estoy haciendo aquí es, ok, P y R o R y Q, entonces R y P o Q, vamos a ver qué fue lo que dice aquí exactamente, P y R, sí, o R y Q, a ver. O sea, estoy sustituyendo R y P por P y R mediante el teorema, bueno, aquí estoy aplicando el teorema 21, metateorema 4 más bien corolario, reemplazo. O sea, donde aquí tenía R y P o como R y P, sí, solo sí P y R, entonces yo puedo sustituir R y P por P y R donde aparezca. Entonces, es lo que dice aquí, sustituir R y P por P y R. P y R o R y Q, entonces R y P o Q, 4 y 5 por el teorema 21, metateorema 4 corolario. R y Q sí, solo sí Q y R, teorema 21, que precisamente que me permite hacer esa, ¿okay? Entonces, igual, metateorema 4 corolario, me falta corolario, P y R o R y Q, entonces R y P o Q. Entonces también sustituí el otro elemento, ¿verdad? P y R o Q y R, ¿verdad? Donde estaba, ahora sustituí R y Q por Q y R, ¿verdad? Lectura del teorema 21 en el teorema 4 corolario de reemplazo. ¿Okay? Entonces, R, lo mismo que tenía antes acá, R y P o Q. ¿Okay? R y P o Q, sí, solo sí P o Q y R por el teorema 21, que me permite hacer esa conmutación, ¿verdad? Okay. De hecho, es el teorema, ¿ok? Y ahora entonces, P y R o Q y R, entonces, P o Q y R de 8 y 9 por metateorema 4, reemplazo, bueno, en realidad aquí está el teorema 21, metateorema 4, corolario, es el reemplazo, ¿ok? Entonces, he sustituido, ¿qué he hecho? He sustituido R y P o Q por P o Q y R. Me aparecía R y P o Q, he puesto P o Q y R en virtud del metateorema 21 pero del teorema 21 y del metateorema 4, que es la regla de reemplazo. Ok. P o Q y R, entonces P y R o Q y R, ok. Aquí lo que hago es entonces tomo P o Q de 1, ¿verdad? Esto que está acá. Y de 11 y de 10, perdón, que es lo que acabo de hacer aquí, los pongo en conjunción, ¿verdad? Por la regla derivada 14, que es la conjunción. Y por definición obtengo P o Q y R sí, solo si P y R o Q y R, entonces por definición. Entonces, ese es el corolario del teorema 30. ¿Okay? Bueno, del teorema 31 no encontré la demostración, o sea, no pude encontrar una demostración, entonces digamos que eso queda pendiente. ¿Okay?
Tal vez si alguno de ustedes encontró una demostración sería interesante conocerla. Pero digamos, si la encuentro en algún momento o descubro alguna, se las haré saber. Entonces queda pendiente. Aquí estoy introduciendo una regla derivada extra que no está en el texto, pero de la que me voy a servir para probar el teorema 32. ¿Okay? Es el último teorema que aparece ahí. El teorema 32 es P o Q y R si solo si P o Q y P y R, es decir, la regla de la distribución de la disyunción con respecto a la conjunción. Entonces, para eso introduzco primero una regla derivada extra que no está en el libro, ¿verdad? Pero que yo la saqué para probar precisamente por un procedimiento el teorema 32 y va así. P o Q y P o R, de P o Q y P, más bien habría que ponerla así, de P o Q, P o R, de estas dos premisas, se sigue de que P, O, Q y R. ¿Okay? Entonces, bueno, tal vez, no importa, lo puedo poner como conjunción, no importa, para hacerlo más expedito. Ok. Aunque hubiera sido tal vez más expedito si ponerlas separadas para no hacer simplificaciones, pero no importa, es lo mismo. Okay. P o Q y P y R, o P y R, premisa. P o Q de 1 por regla derivada de 19 de simplificación. P o R, 1 por regla 19 con la simplificación prima. Porque la regla 19 de colorario me permite también simplificar el segundo elemento. ¿Recuerden? ¿Okay? Entonces, ahora tengo, ahora convierto ambos elementos en conjunción de negación, ¿verdad? No es el caso que no P y no Q es 2 de 2 por definición. No es el caso que no P y no R de 3 por definición. Entonces, ahora, si no P, entonces no Q, 4 por definición. Esto por definición de condicional, esto se convierte en esto. Si no P, entonces, pero si no P, entonces Q, disculpe. Si no P, entonces R de 5 por definición. ¿Okay? Y ahora, si yo tengo dos condicionales que tienen el mismo antecedente, pero diferente consecuente, de ahí se puede derivar entonces la conjunción de sus consecuentes. Que no P, entonces Q y R. ¿Okay? De 8 y 9 por la regla derivada 8, es la que me permite hacer eso. Entonces, aquí tengo la demostración de una regla derivada extra. Bien, de hecho, la prueba, cualquier prueba que yo haga dentro del sistema, cualquier cosa que yo pruebe, digamos que no sea un teorema, además cualquier paso, incluso, podemos verlo como una regla derivada. O sea, digamos, el hecho de, por ejemplo, de que de 1 se siga 2, me daría para decir una regla derivada, bueno, si tengo esto, entonces se sigue esto. ¿Okay? Bueno, de hecho es la regla, okay. Si tengo algo de esta forma, se sigue algo de esta forma. Ya, o sea, de una premisa como la 1, se sigue una conclusión como 2. Eso ya es en sí mismo una regla derivada. ¿Okay? Bueno, ok. Entonces, esta regla derivada me va a servir o la voy a utilizar en la demostración. Ah, bueno, faltaba algo. P entonces Q y R. Esto se me convierte, disculpen, no es el caso que no P y no Q y R de 8 por definición de condicional. Y esto se me convierte por definición de disyunción en P o Q y R 9. ¿Okay? Entonces, precisamente lo que he mostrado es que de P o Q y P y R se sigue P o Q y R. ¿Okay? Esta regla entonces la voy a usar en la demostración del teorema 32 mediante invocando el teorema de la deducción corolaria. El teorema 32. P o Q y R sí, solo sí P o Q y P o R. Déjenme ver una cosa. Sí.
Entonces la demostración corre así, corre así. Déjenme ver cómo estamos de tiempo, porque hoy quería ver una serie de cosas y vamos bien. Okay. Entonces tengo lo siguiente. PO, Q y R, entonces PO, Q y R, teorema 7. Teorema 7, recuerden que es P, entonces P. En este caso, esto, entonces eso. PO, Q y R, entonces no es el caso que no P y no Q, R, de uno por definición. O sea, he convertido esto en esto por definición, porque precisamente así se define la disyunción, ¿verdad? ¿Sí? La disyunción, bueno, ya ustedes saben que por la definición de disyunción se convierte en esto en términos de negación y conjunción. Q sí, solo si, no Q, teorema 19. R sí, solo si, no R, teorema 19. ¿Sí? Entonces, veo Q y R, entonces, aquí entonces, vamos a ver. Más bien, aquí no tuve que invocar el teorema 19, aquí creo que cometí un error, más bien tuve que convocar el teorema, ya va, no es el caso que, esto de 3 y 4, déjenme ver, de 3 y 4, veo Q y R, entonces no es el caso que no P, déjenme ver, y no es el caso, claro, lo que estoy sustituyendo aquí es no Q y R por no Q y no R. Pero en realidad, para el error mío está que en 3 y 4, en vez de poner condicionales, debí poner bicondicionales. Y eso es precisamente lo que me permitiría más bien no el teorema 19, sino vamos a ver, el de la doble negación. Ya les digo cuál es. Explicación de tautología. Creo que tendríamos doble negación. No, si es el teorema 19. Lo que pasa es que lo puse mal. El teorema 19 es precisamente el teorema de la doble negación. Es así. Ok. Entonces, ahora sí puedo aplicar de 3 y 4, ¿verdad? Y el teorema 19. Y el metateorema 4, corolario. Puedo sustituir entonces, donde quiera que aparezca Q por no Q, y donde quiera que aparezca R por no R. Como aquí aparece Q y R, ¿verdad? Entonces lo que hago es que aquí pongo esto es lo mismo que esto, ustedes lo ven, solo que donde aquí está Q, aquí aparece no Q, y donde aquí está R, aquí aparece no R, en virtud del teorema 19 y de la regla, en el teorema 4 coronario se la regla del reemplazo. ¿Okay? Entonces, ahora sigo, P o Q y R, entonces no es el caso que P, y esto es por definición no Q o no R, de 5 por definición. ¿Okay? Ahora sigo con lo mismo, que estoy aquí con, vamos a ver, no P y no Q o no R, o sea, este elemento de aquí, sí, solo sí, no P y no Q o no P y no R, por el teorema 30, que es el teorema de la distribución de la conjunción con respecto a la dilución. Ok, P o Q y R, entonces, ok, P o Q y R, entonces, no P y no Q, o no P y no R. Esto viene de 6-7. Ok.
Por el metateorema 4 el reemplazo, déjenme ver un momentito que me perdí. P o Q y R de 6, no P y no Q. Sí, ok, metateorema 4 me faltó invocar otro teorema, o sea, el que dice que no P y no Q o no R es lo mismo que no P y no Q o no P o no R, o sea, sí, el reemplazo sí está bien, metateorema 4 corolario, pero además sería conveniente recordar que es precisamente el de la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción, o sea que sería ya les digo, sería el teorema 30. El teorema 30, que es lo que me permite hacer esta distribución de la conjunción con respecto a la disyunción y el corolario del metateorema 4. ¿Okay? Entonces, hemos sustituido en 6, hemos sustituido esto por su equivalente, aquello que el teorema 30 me dice que es su equivalente, que es precisamente esto. ¿Okay? Entonces, ahora seguimos P, O, Q y R, entonces ahora lo que estoy aplicando aquí es la definición de disyunción, ¿verdad? De 8 por definición. No es el caso que es la negación de esto. Ok, déjenme ver aquí, hay algo que me está sobrando. No es el caso que P, si no es el caso que no P y Q, y no es el caso que no P y R, con negación sería precisamente la disyunción, sería esta disyunción. Aquí en estas, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí hay, no, esto sí es esto, teorema 30. Profe, no Sí, estoy seguro, pero creo que en la línea 8 no es el teorema 30, sino un silogismo hipotético. en la línea 8. Silogismo Sí, porque hipotético. digamos, lo que está haciendo es tomando el consecuente de 6 y poniéndolo en el antecedente del bicondicional de 7, solo que creo que ahí haría falta un paso intermedio Veo para QR, simplificar el esa 6, doble interpretación, ¿no? sí, pero vamos a ver, en 8 yo tengo, este antecedente, ¿okay? Tengo este Ujú. antecedente en 8. Bueno, si sería esto, vamos a ver, no, esto, después aquí tengo esto, que es esto mismo, pero aquí tengo un sí y solo sí, que es esto de acá, ¿verdad? Y aquí tengo P o Q y R, entonces no P y no Q o no P y no R. Sí, por eso, profe. ¿Cómo se llama? Eso parece que es un silogismo hipotético, pero ahí está el bicondicional, Sí, entonces está no bien sé si haría falta condicional, un paso intermedio. pero también podemos aplicarlo con el, recordar cuál era el teorema 30. El teorema 30 me dice que, que no P y no Q o R es lo mismo que no P y no Q o no P y no R. Entonces, lo que con el teorema 30, ¿verdad? Esto lo sustituimos, es más, yo puedo poner no P y no Q, no P y no Q o R, sí, solo sí, no P y no Q o no P y no R. Entonces, lo que dice fue por el teorema 30 y por el metateorema 4 corolario sustituir esto por esto. Pero en lo que tenés razón es que si yo desgloso estos dos, este sí solo sí como una conjunción de dos condicionales y obtengo por simplificación un condicional, podría aplicar precisamente el silogismo hipotético. En eso tenés toda la razón. O sea, esa sería otra vía para continuar esto, ¿ok? Y perfectamente legítima, perfectamente válida. En eso tenés toda la razón. Pero aquí sí apliqué el metateorema 30, a no ser que vos veas que hay algún error en la aplicación del metateorema 30, perdón, el teorema 30 y el metateorema 4 corolario, que es una regla de sustitución. ¿De acuerdo? Ok, ok. Ok, sí. Sí, no, es que digamos, lo que me enredó un toque fue que viene como 6,7 teorema 30.
Eso fue lo que me enredó un poco. Porque Que el estoy teorema, utilizando dos premisas como si sí, fuera... porque el teorema 30 explica esto, me dice que es esto, ¿no? Y entonces que yo puedo sustituir esto por esto donde aparezca. Entonces lo que estoy haciendo, estoy sustituyendo esto que está aquí, que es esto de aquí, por esto que está aquí, no P y no Q, o no P y no R, ¿ok? Entonces Ok, ahora, ok. Sí, sí, creo ahora, que ya entendí. sí, perfecto. Qué bueno. Y cuando alguien no entienda algo, me dice para repetir. Aquí lo que sí me está pasando raro ahora, digamos, viéndolo, es que aquí creo que me sobra un signo de negación. Porque la disyunción de esto es lo mismo que decir, primero decir, la negación interna de estas dos cosas con una sola negación. Aquí hay un signo de negación que está sobrando. Déjeme ver si al sobrar hace algo extraño. Déjeme ver. No P y no Q. ¿Por qué ese signo? ¿Por qué puse ese signo de negación? Déjenme ver qué pasó aquí. Porque si eso no me está funcionando ahí. No P y no Q o no P y no R es lo mismo que no es el caso que no P y no Q y no es el caso que no P y no R. Pero con un solo signo de negación no veo por qué puse dos signos de negación. Déjenme ver si es que estoy cometiendo algún error aquí. No es el caso que no P y no Q. Bueno, esto sí sería esto. Esto sí sería esto. Pero no exactamente, más bien, déjenme ver. Si no, tengo que revisarlo después, porque aquí hay un problema. ¿Sí? Efectivamente, esto es esto por el teorema 30. No. No por el teorema 30. O sea, no, esto no es el teorema. Aquí hay, déjenme ver cómo sigue. P o Q y R, entonces. Si el teorema 30 es el de la doble negación. ¿Okay? No es el de la. No, el teorema de la doble negación es el teorema 19. Eso no es el teorema 19. Bueno, voy a revisar después esto porque aquí hay algo que no me está funcionando. O sea, no me funciona, no sé cómo llegué a esta negación acá. Sin embargo, entonces lo dejo pendiente para revisarlo, porque aquí hay un problema. De esto lo que se sigue es una negación simple, no una doble negación. Aquí hay un problema, aquí cometí algún error. Voy a revisarlo. Lo que sí podía suceder es que, vamos a ver, veo queer, no es el caso que no P, Q, no P, no R. Bueno, voy a revisarlo después. A ver, después, y lo dejo para la próxima vez, pero sí voy a revisarlo porque la demostración sí me parecía sana, pero voy a verla posteriormente. Porque aquí hay un error. Esto no es doble negación, esto es negación simple. Entonces, para no atrasarnos, prometo revisar esta prueba y la veremos la próxima vez. Ok. Ahora vamos a pasar a la completud deductiva. Pero antes quiero repasar algunos aspectos que tal vez habían quedado pendientes tanto del teorema, okay, del teorema de la deducción
como del metateorema 4, corolario. ¿Okay? Su corolario. De hecho, se trata lo que no hicimos nunca fue probar los corolarios de esos teoremas, son importantes, y ver algunas cosas importantes con respecto a ellos. Vamos a ver el teorema de la deducción. El metateorema es teorema de la deducción. Recuerden, lo que me decía es que si yo tengo una serie de premisas de las cuales sigue una conclusión, entonces de ahí se seguiría que todas las premisas, ¿verdad? Excepto hasta la penúltima, que es P(n-1), ¿verdad? Se sigue entonces la última premisa como antecedente, entonces la conclusión como consecuente. ¿Okay? Bueno, el corolario lo que nos permite es, en el fondo nos va a permitir convertir cualquier regla derivada en un teorema del sistema, por un procedimiento que vamos a ver a continuación. El corolario, bueno, ya el metateorema 3 se había demostrado, ¿verdad? Pero el metateorema 3 corolario me dice que si una premisa P se sigue Q, entonces, si P, entonces Q. Entonces, eso me permite convertir cualquier regla de inferencia, por lo menos de momento, cualquier regla de inferencia que tenga una sola premisa, en un teorema. La premisa desaparece y obtengo algo entonces que vale absolutamente, o sea que se derivaría en último término únicamente de los axiomas. ¿Okay? Pero claro, este teorema, este metateorema no lo demostramos. Veamos. Por el teorema 16, si Q, entonces, si P, entonces Q. ¿Okay? El teorema 16 tiene esta forma. ¿Okay? Es un teorema ya demostrado. Pero resulta que esto, precisamente, aquí, si esta fuera una regla de inferencia, esto supone que existe una demostración que a partir de la premisa P deriva Q. ¿Verdad? Por supuesto, no lo va a derivar solo a partir de la premisa P, sino a partir de la premisa P y los axiomas. Si es que la premisa, ok. Entonces, pero P entonces Q supone que hay una demostración de que efectivamente Q se sigue de P y de los axiomas. Luego, por regla derivada 1, por modus ponens, ¿verdad? Si Q entonces P y Q, ¿verdad? Que es un teorema 16, y Q, que tenemos garantía que se deriva precisamente de P, ¿verdad? Y de los axiomas, ¿verdad? O sea, tenemos garantía que si tengo esta regla, tenemos garantía que hay una demostración de que a partir de la premisa P se sigue Q. Okay. De Q entonces P y Q se sigue que P entonces Q. Esta sería la demostración, digamos, del metateorema 3, del corolario del metateorema 3. No sé si la entendieron. Si no la entendieron, me dice, o sea, la idea es que hay una demostración, digamos, si tengo esta regla de inferencia, hay una cadena de fórmulas bien formadas que van desde los axiomas, incluyendo también, pues, P, ¿verdad? Hasta Q. ¿Verdad? Entonces, Q es una consecuencia sólida a partir de lo que tenemos ya, ¿verdad? Entonces, como sabemos por el teorema, el metateorema 16, que de Q se sigue si P, entonces Q, ¿verdad? Y tenemos que se ha probado que Q se sigue, ¿ok? Entonces, de ambas, ¿verdad? Por modus ponens, ¿verdad? Q entonces P entonces Q, por lo tanto P entonces Q, ¿ok? Entonces, P entonces Q así se probaría entonces que P entonces Q. ¿Okay? Ahora, vean esto. Supóngase que yo tengo que de P, Q y R se sigue S. ¿Okay? Entonces, en virtud del metateorema 3, ¿verdad? Es sencillo, sin corolario, de P y Q se seguiría que si R, entonces S. O sea, esta última premisa la paso aquí, ¿verdad? Y obtengo esto. Vean que esto es en el fondo también, yo les decía la vez pasada, es también la base de la prueba condicional. Porque, ¿qué hacíamos en prueba condicional? Ver que cuando una conclusión tenía forma de condicional, ¿verdad? Entonces lo que demostrábamos era que de las premisas, ¿verdad? Más el antecedente, como una premisa se seguía el consecuente. Entonces, más bien por el teorema de la deducción, ¿verdad? Si se prueba esto, se ha probado esto. ¿Okay? Pero ahora, si yo tengo esto por el mismo teorema de deducción, ¿verdad? Yo puedo entonces pasar esta premisa como antecedente y obtener si P, entonces se sigue que si Q, entonces si R, entonces S.
por el teorema mismo de la deducción. Si de estas premisas se sigue esto, entonces por el teorema de deducción de esta sola premisa se seguirá pasando esto como antecedente a un condicional. Si Q, entonces si R, entonces S. Y por el teorema 25, que es el teorema ¿cómo se llama? De la exportación, y el metateorema 4 corolario, o sea, aquí estoy asumiendo el metateorema 4, ¿verdad? El del reemplazo, porque por el teorema 25 es un teorema de forma de bicondicional, ¿verdad? Esto equivale a decir que si P, entonces, si Q y R, entonces S. O sea, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos pasado esto acá por exportación, ¿ok? Y por el metateorema 3 corolario, ahora yo puedo pasar esto, aquí como te obtengo que si P, que es un teorema, que si P, entonces si Q y R, entonces S. O también por el teorema 25, ¿verdad? Exportación, finalmente P y Q y R, entonces S. ¿Okay? ¿Qué me muestra esto? Que de cualquier regla, lo que lo trato de mostrar intuitivamente es que de cualquier regla derivada que yo tenga, no importa el número de premisas, ¿ok? Yo puedo obtener un teorema que es la conjunción de todas las premisas como antecedente, entonces la conclusión como consecuente. ¿Okay? Porque se puede hacer en todos esos casos este mismo procedimiento. ¿Lo ven? ¿Entienden? ¿Okay? De hecho, incluso vean lo interesante, porque hemos estado utilizando como regla básica el modus ponens, de esta forma. Dice que sí. Una regla no demostrada del sistema. Es la regla que sirve para todas las demostraciones. Que si P y P, entonces Q se sigue Q. Entonces, aplicando el teorema de la deducción y por una serie de varios pasos, es posible demostrar que esta fórmula, veámoslo así, que esta fórmula, que voy a poner aquí, si P y P, entonces Q, esto con el paréntesis cuadrado, entonces Q, esta fórmula tiene que ser un teorema, es un teorema del sistema. O sea que se puede derivar, curiosamente, por modus ponens de los axiomas, ¿okay? De los solos axiomas y obtener esto. Se puede demostrar a partir de los solos axiomas por modus ponens de esta fórmula, que de alguna manera ustedes lo ven casi que equivale a modus, bueno, es decir, es más, y si yo pongo esto como premisa, podría obtener por modus ponens la derivación del mismo modus ponens. ¿Ok? Claro, aquí hay pasos intermedios. Sería primero, si P entonces Q, entonces Q. Bueno, ok. Y después, perdón, aquí el paso intermedio sería, si P, disculpe, si P, de P se sigue que, si P entonces Q, entonces Q. ¿Okay? Después de P se seguiría que, ok, si quieren pongo los pasos intermedios para que el paso intermedio sería el siguiente. Si P, de P se seguiría que así, si P, entonces Q, entonces Q. Esto se sigue de esto por el teorema de la deducción. O sea, esta premisa pasa de este lado. Entonces, de la sola premisa P se sigue que si P entonces Q, entonces Q. Ahora,
por el corolario del teorema de deducción, esta premisa la paso como, voy a poner separado por punto y coma antecedente. Esta premisa la paso otra vez como antecedente y obtengo que si P, entonces, aquí tendría que poner sí un paréntesis cuadrado para que se vea claro. Si esto así. ¿Okay? Entonces, obtengo esto, ¿verdad?, como teorema. Ya ven que no hay una premisa delante, ¿verdad? No es algo que ya es una expresión que, además, lo puedo poner así. Ya es un teorema. Algo que se sigue de una cosa anterior. Y después, por exportación, esto lo convierto en esto. Ok, más bien, ok, paso esta premisa en conjunción con la primera, entonces si P y P, entonces Q, entonces Q. Y esto sería un teorema del sistema. Ok. Vean que es el condicional que de alguna manera pues se relaciona con el mismo modus ponens, con la misma regla básica. También, en la medida en que esto es una tautología, porque todavía no hemos probado que todas las tautologías son teoremas, eso es precisamente el metateorema 10. Es lo último que vamos a hacer en el cálculo proposicional y de lo cual vamos a sentar ahora las bases. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna observación que tengan sobre esto? Bueno. De hecho es curioso, profe, que el modus ponens al parecer se puede mostrar como teorema, o sea, ese teorema se puede mostrar a partir del axioma 2. A partir del axioma, sí, es más, de hecho, sí, bueno, sí. De hecho, también se puede demostrar, tenés toda la razón, se puede demostrar, vamos a ver, del axioma 2. El axioma 2 es P, del axioma 2, no, porque no tiene la forma del axioma 2. P y Q. Es que el axioma 2 es P y Q, entonces P. Ajá. Entonces sustituimos Q y P, entonces Q. Y hacemos conmutación. Creo que es el teorema 8, es que no tengo la lista a mano, pero creo que es el teorema 8 el que permite darle la vuelta hacer como la primera parte de la conmutación. Y Sí. entonces nos quedaría P y P y Ok. Q, entonces Q. Nicolás, sos vos, ¿verdad? Que está hablando, Nicolás. ¿Quién está hablando? Perdón. Sí, sí. Sí, Nicolás. Bueno, Nicolás, Sí, yo, Nicolás. sí, voy a revisar. De momento no lo estoy visualizando, pero tal vez hagamos una cosa, envíame esa demostración por correo y la vemos la próxima vez. Todas esas cosas son interesantes. ¿Okay? Sí, teorema 2, P y Q, entonces P. El axioma, profe, no el teorema 2, el axioma 2. El axioma 2 y P y Q, entonces P. Pero Sí. antes de utilizarlo también hay que hacer una Sí, perfecto. exportación. Pues muy bien, Nicolás. Sí, P y Q, entonces P, exportación, P, entonces, okay. P, entonces, si Q, entonces, P, entonces, P, entonces, si Q, entonces, P. Hagamos una cosa, envíamelo por correo y la próxima vez lo vemos, ¿ok? Porque ahora sí puede ser, pero tal vez perderíamos tiempo porque quiero avanzar con otras cosas. Ok, está bien, profe. Y yo les quedo debiendo, voy a revisar la demostración, que yo estaba absolutamente seguro, además, cometí algún error que todavía no, tengo que revisarlo, ¿verdad?, de mi demostración del teorema 32, ¿ok? Entonces voy a revisarlo bien, y el error está aquí, que esto, vamos a ver por qué, no, un momentito, tal vez no hay, POQR, no es el caso que no
Si aquí hay si el error es aquí que esto no se convierte en esto, pero con una negación sencilla, no con una doble negación. No es el caso que no P y no Q, y no es el caso que no P y no R. Y aquí no sé de dónde se me ocurrió poner este otro signo de negación, aquí. Pero entonces tengo que revisar esto, a ver qué pasó y ver cómo lo resolvemos. Entonces quedo pendiente con esto. ¿Okay? Y vamos a pasar a ver ahora vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, bueno. Vamos a pasar ahora a ver la completud deductiva. Entonces ya, esto es lo último que vamos a hacer entonces antes de entrar precisamente a ver el cálculo de predicados. Y también vamos a ver teoremas, metateoremas, vamos a ver la relación entre el cálculo de predicados y el cálculo proposicional con algunos teoremas específicos de cálculo de predicados. Voy a ver entonces ahora. Bueno, entonces, insisto primero, ¿qué es lo de la completud deductiva? Tiene que ver con que probar, digamos, para que nuestro sistema sea adecuado, digamos, un sistema de lógica adecuado, todas las cosas que son teoremas del sistema, perdón, digamos, todas las tautologías, o sea, todas las verdades lógicas, todas las tautologías, tienen que poderse probar como teoremas del sistema. ¿Okay? Si hay alguna tautología, alguna verdad lógica que no se pueda demostrar, bueno, en el fondo sí, en el fondo tiene que haber una demostración, ¿verdad? Que no se pueda demostrar como un teorema del sistema, entonces nuestro sistema es incompleto, o sea, es deductivamente incompleto. No es un sistema lo suficientemente potente para demostrar todas las verdades lógicas. Entonces, un elemento importante en un sistema adecuado para el cálculo proposicional, cualquiera que sea este o sea cualquier otro, es que se pueda probar que todas las tautologías son teoremas de ese sistema. Entonces, eso se llama completud deductiva. Ya hemos probado, recuerde, consistencia, precisamente mediante el principio de consistencia de Post. Hemos probado también independencia de axiomas. Hemos probado que todos los teoremas son tautologías, pero lo que hay que probar ahora es que todas las tautologías son teoremas. Entonces, para comprobar la completud deductiva de RS es necesario hacer uso de principios de asociación de la disyunción, de la conjunción y la distribución de la conjunción respecto a la disyunción, más generales que los permitidos, respectivamente por los teoremas 22, 23 y 30. O sea, hay que generalizar esos principios de conjunción y de asociación y de distribución de la conjunción y la disyunción. Porque a la hora de probar el teorema, ese teorema que es precisamente el metateorema 10, lo cual ya a ustedes les hace ver que hay que probar una serie de metateoremas intermedios para llegar a probar el teorema de la completud deductiva. Se van a requerir en algún momento estos dos, digamos, probar teoremas que tienen que ver con una generalización de la distribución, de la asociación, de la asociación de la conjunción y la disyunción y de la distribución de la conjunción con respecto a la disyunción. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se procede ahora. Metateorema 5, sean P sub 1, o sea, cómo estamos de tiempo, porque si no, vamos bien, más o menos. Por lo menos podemos entrar al metateorema 5. Sean P sub 1, P sub 2, hasta P sub n, cualesquiera fórmulas bien formadas. Y Q y R, dos fórmulas bien formadas que se construyen a partir de ellas por medio de la conjunción. O sea, tengo una serie de fórmulas, ¿verdad? Y Q y R son dos fórmulas que se construyen a partir de ellas por medio de la conjunción. Esto quiere decir que pueden aparecer, que primero que aparecen todas las fórmulas, P sub 1, P sub 2, P sub n, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Y las dos fórmulas tienen exactamente los mismos componentes, ¿verdad? Y aparecen solamente una vez, ¿verdad? Pero puede ser que aparezcan en un orden diferente. Si cada P sub I, 1 menor que igual a I, menor o igual a N, aparece exactamente una vez en cada una de las fórmulas bien formadas, Q y R, entonces Q sí, solo sí R. Esta es la generalización de la asociación y la conmutación de la conjunción.
tal vez antes de probarlo, para que lo captemos más intuitivamente, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, que mis, voy a quitar esta, que tengo, qué sé yo, aquí no puse el subíndice porque esto lo hice muy rápido anoche y para ahorrar tiempo, poner subíndice implica poner una letra menor, ¿verdad? O sea, está pasando a letra 8, ¿verdad? Para que lo voy a arreglar, pero de momento para no perder tiempo, digamos, tengo P sub 1, P sub, bueno, supongamos que tengo P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, para que veamos lo que quiere decir esto. Entonces yo puedo tener una fórmula que sea P sub 1, P sub 3, voy a quitar los, perdón, P sub 1, P sub 3, P sub 4, P sub 2, en conjunto, porque P sub 4, aquí como tengo que ir agrupando, ¿verdad? Porque la conjunción, recuerden que es una conectiva de dos, digamos, que solo que une dos elementos, entonces que tendré que poner un paréntesis, sí, perdón, P sub 4, disculpe, ¿qué pasó? Okay. Okay. Aquí tengo una fórmula que está formada por estas P's, por eso, ¿okay? Pero ya puedo tener otra fórmula que es P sub 2, ok, P sub 1, okay. P sub 4, y P sub 3. Esta fórmula evidentemente es diferente de esta. No obstante, ¿por qué es diferente? Porque tienen diferente orden, ¿no? No obstante, tienen los mismos elementos. P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Y cada elemento aparece una sola vez. Bueno, este teorema me dice que si tengo dos fórmulas, no importa la cantidad de elementos que tengan, pero que las dos contienen exactamente los mismos elementos y aparecen solo una vez, entonces esas dos fórmulas son equivalentes. ¿Okay? Eso es lo que me dice este metateorema 5. Si tengo dos fórmulas cualesquiera que contienen los mismos elementos, no importa el orden. Entonces, por supuesto, cuando el orden es exactamente el mismo, entonces es evidente por el teorema 7, ¿verdad? Okay. Pero okay, la idea es que es equivalente. Y vean entonces que tiene que ver también con principios de asociación, ¿verdad? Okay, que no importa cómo estén asociadas las cosas, ¿verdad? No importa dónde estén los paréntesis, ¿verdad? Esas dos cosas son equivalentes. Entonces, estas dos cosas, en virtud del metateorema 4, o sea, el corolario, o sea, el teorema del reemplazo, donde quiera que aparezca esto, ya sea solo o formando parte de algo más grande, puede ser sustituido por esto. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir este metateorema. A ver si ustedes leen el libro, no les queda claro de qué están. Entonces, yo pongo estos ejemplos ilustrativos para que puedan ir captando cuál es la idea. Entonces, veamos. Se prueba por inducción fuerte sobre el número de factores. ¿Por qué factores? Esto es un lenguaje tomado de las matemáticas. Recuerden que se llama factor a los elementos de una multiplicación, o sea, de un producto. Y la conjunción se suele
cuyo símbolo usualmente es el punto, que también se utiliza en álgebra para multiplicar. La conjunción se suele llamar también desde hace tiempo producto lógico, dando la idea que es algo, una especie como de multiplicación. Bueno, no importa, pero es usual llamar a la conjunción el producto lógico. Los miembros de un producto se llaman factores de matemáticas. ¿Okay? La disyunción, en cambio, se la suele llamar suma lógica. Entonces, los miembros de una disyunción muchas veces se llaman sumandos. ¿Okay? Ese es el vocabulario que se está empleando aquí. ¿Okay? Entonces dice, prueba por inducción sobre el número de factores P sub I en Q y R. Donde Q y R son fórmulas que contienen exactamente una sola vez cada uno de los factores, cada uno de los elementos, ¿verdad? Y sin importar cuál es el otro. A, cuando n igual 1, o sea, cuando solo tenemos una fórmula, un P nada más, entonces Q y R son iguales, ¿verdad? A la misma fórmula, digamos, P sub 1. Así que Q sí solo sí R por el teorema 7. Como si yo tengo nada más un factor, digamos, aunque sería darle más factor, si tengo, por ejemplo, P sub 1, o lo mismo vale para P sub 2, para que sea. Entonces, es obvio que P sub 1, entonces Q va a ser nada más P sub 1. Y R tiene que ser, porque tanto Q y R contienen los mismos elementos, tiene que ser P sub 1. Entonces, es obvio que P sub 1 sí, solo sí, P sub 1, ¿verdad? Por el teorema 7. Bueno, el teorema 7 que me dice que P sub 1, entonces P sub 1, ¿verdad? Entonces, el teorema 7 más la regla derivada 14 que me pone a los dos juntos, ¿verdad? Y digamos, lo pone en conjunción consigo mismo. Recuerdo que la regla derivada 14 es la conjunción, entonces ahí me da el sí, solo sí, el teorema, a partir del teorema 7, ¿verdad? Bueno, entonces, supongo que lo vieron, ¿verdad? ¿Okay? Esta es la idea. Bueno. Ok. Entonces, cuando n es igual a 1, es evidente, ¿verdad? Que P sub 1, o no importa cuál P sea, ¿verdad? Va a ser sí, solo sí P sub 1, ¿verdad? Y Q va a constar solo de P sub 1 y R solo de P sub 1, porque Q y R constan de los dos elementos, ¿verdad? Entonces, es obvio cuando es igual a 1. Ok. Ahora suponemos que el metateorema es verdadero para K menor que n factores. O sea, P sub 1, P sub 2, hasta P sub K. Claro, entonces la idea aquí siempre va a ser, entonces, que si lo podemos probar de P sub 1, P sub 2, P sub K, si lo suponemos, ¿verdad? Mostrar que también tiene que ser válido para P sub K más 1, que sería ya el P sub N. ¿Ok? Consideremos ahora Q y R construidas, bueno, o sea, bueno, que la suma de los elementos, más bien la idea es que cualquier cosa que sea K, ¿verdad? Yo obtenga una serie de elementos, ¿verdad? Y que entonces la pueda probar para el elemento siguiente. Que consideremos ahora Q y R construidas cada una con n mayor que 1 factores, ¿verdad? P sub 1, P sub 2, P sub n. Q es S y T. O sea, como se trata de una conjunción, digamos que Q está compuesta de un elemento S en conjunción con un elemento T. Cada uno de estos elementos, a su vez, puede ser una conjunción de otro, o sea, sería una conjunción de varias P's, de varios elementos. ¿Okay? Igual que T sería una conjunción de varios elementos de tipo P, ¿verdad? Es decir, ya no necesariamente de todas las P's, sino de una parte, ¿verdad? Y T sería la otra parte, porque no pueden estar repetidas. Recuerden que el supuesto es que aparecen solo una vez. Pero digamos, Q es un compuesto de una conjunción de elementos S, que es una conjunción de P, ¿verdad? Y de T, que es otra conjunción de elementos P, ¿verdad? Que no son los mismos en este caso. Y R es también una conjunción de elementos de P,
que llamamos X, ¿verdad? En conjunción con la otra conjunción de elementos de P que llamamos Y. De manera que entre los dos tenemos los n elementos. Igual aquí entre los dos tenemos los n elementos. ¿Okay? Podemos suponer que P sub 1 es un factor de S. Ahora, ¿por qué podemos suponer esto? Bueno, no necesariamente lo hace. Por ejemplo, aquí, si yo divido esto, para ilustrar esto, digamos, yo podría suponer que para ilustrarlo, ¿verdad? Que S es precisamente P sub 1 y P sub 2, ¿verdad? Y que T es esto de acá. ¿Okay? Ahora, aquí sí me salió, vemos que P sub 1 es un elemento, pero ¿qué hubiera pasado si P sub 1 no estuviera aquí, sino que estuviera aquí? Bueno, lo que dice es que el texto lo que dice es aquí no es tan cierto esto que podemos asignar arbitrariamente con aquella fórmula que contiene su 1. Esto no es tan cierto, esto lo puse aquí, pero esto en realidad no es tan cierto. La idea que está en el libro es que si P sub 1 estuviera más bien de este lado, o sea, si lo que tuviera fuera una fórmula más bien de este tipo, donde esto está más bien antes, así, okay, si S es esto y T es esto, yo puedo, por el teorema que me permite la conmutación, pasar esto adelante. ¿Okay? Y luego renombrar, bueno, esto era T, ¿verdad? Pero ahora renombro esto como S. Y esto lo llamo entonces T. La idea es tener adelante, y eso se puede hacer siempre por conmutación, digamos, si tengo esas dos S y T, ¿verdad? Tener digamos, como primer como S, ¿verdad? Aquel elemento que tiene P sub 1, que contiene P sub 1. ¿Okay? Bueno, ustedes pueden revisar en el libro. Ahí está, ok. Entonces, suponemos, ¿verdad? Podemos suponer que P sub 1 es un factor de S, o sea, el primer elemento. ¿Okay? No por esto que digo aquí, no está sino por lo que les acabo de explicar. Esto lo voy a modificar. No es por esto, sino por lo que les acabo de explicar. ¿Okay? Puesto que T contiene al menos una de las fórmulas P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, como factor, vean que ya T contiene al menos una de estas fórmulas, no contiene P sub 1 porque ya dijimos que P sub 1 está en S. O sea, Q es la conjunción de S y T. Como factor, S contiene un número menor que n de los factores P sub 1, P sub 2, P sub n. ¿Okay? Luego, o S es P sub 1 sola, ¿verdad? ¿Okay? Porque dijimos que S es aquella que contiene P sub 1, ¿verdad? Y Q es, y entonces Q sí solo si P sub 1, T. Q sería la conjunción de P sub 1 y T. O por el supuesto del caso B, S es P sub 1 y S prima. O sea, S es P sub 1 y otras fórmulas más, donde S prima es una fórmula bien formada que contiene todos los factores de S excepto P sub 1. En el último caso, por el metateorema 4 corolario, tenemos que Q es igual a P sub 1 y S prima y T. T es el otro elemento. El otro elemento, recuerden que teníamos S y T. P sub 1, S prima es S. El elemento que contiene P sub 1. Y T es cualquier otro elemento, el otro elemento que falta para completar Q, ¿verdad? De n elementos, pero que no contenga P sub 1. ¿Okay? Ok, ahora acudimos al teorema 23, ¿verdad? Que nos dice que es un teorema que P sub 1 y S y T, o sea, que esto que tenemos aquí, que es esto de aquí, equivale a esto. El teorema 23 es el teorema de la asociación de la conjunción. ¿Okay? Y por el teorema 23 y el metateorema 4 corolario, y también, y esto vale también para el caso en que P sub 1 en que ese fuera solo P sub 1. Entonces obtener una cosa que tengamos P sub 1. Okay. Y por el teorema 23 y el metateorema 4 corolario, Q sí, solo sí,
P sub 1 y S y T. Porque hemos dicho que Q era esto. Q equivalía a esto. Y que bueno, pero como esto equivale a esto, por el teorema, el corolario, ya aquí no entramos tanto en el corolario nos dice que los términos equivalentes podemos sustituirlos en cualquier parte que ocurra. Entonces, esto se puede sustituir por esto y esto por esto. ¿Okay? Entonces, es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Hemos sustituido esto por esto, porque esta equivalencia me dice que esto y esto son lo mismo. Entonces, donde aparecía esto, ¿verdad? Es aquí, ahora aparece esto. ¿Ok? Q sí, solo sí, P sub 1 y S y T. ¿Ok? Y entonces, ahora tenemos que Q sí, solo sí, P sub 1, bueno, sí. Entonces, okay. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Que tengo aquí. Okay. Entonces, ahora sigue. Llamemos ahora T' a S y T, a este elemento de acá. Entonces lo anterior se convierte en Q sí, solo sí, P sub 1 y T'. ¿Okay? Por un razonamiento análogo al anterior, o sea, podemos mostrar lo mismo, o sea, podemos mostrar que hay una Y' tal que R, el otro elemento es P sub 1, porque R también, recuerden que es Q y R tiene que contener también P sub 1 y una Y', o sea, que es un razonamiento análogo, que para R hay que hacer exactamente lo mismo que se hace para Q, lo mismo que hemos hecho para Q, todos estos pasos. Ok. Ok. O sea que Q es S y T, entonces R es X y Y, ¿verdad? Y suponemos ahora que X es lo que contiene P sub 1, ¿verdad? Y entonces a eso mismo le hacemos exactamente el mismo procedimiento que se ha hecho acá. ¿Ok? Okay. Y llegaremos a obtener algo parecido. Así como tenemos que Q sí, solo sí, P sub 1 y T', obtendríamos que R sí, solo sí, P sub 1 y Y'. ¿Okay? Cada una de las fórmulas bien formadas, T' y Y' contiene n-1 factores, P sub 2, P sub 3, no necesariamente en el mismo orden, pero por supuesto del caso B, que es que todas las fórmulas que tengan menos de n factores vale el teorema esta equivalencia, ¿verdad? Sin importar el orden, ¿ok? Obtenemos entonces que T' sí, solo sí, Y'. ¿Por qué? Porque T' y Y' contienen los mismos factores, ¿verdad? No necesariamente el mismo orden, pero estamos suponiendo, ese es el supuesto del caso de ¿verdad? Que vale para todo factor menor que n. ¿Ok? Entonces, vale, que el teorema vale para todo factor menor. Entonces, T' sí, solo sí, Y'. Pues hemos supuesto precisamente que esto es válido para todas las BF compuestas por un número de factores menor que n, como es el caso con T' y Y'. Por el teorema 7 y la regla derivada 14 de conjunción tenemos que P sub 1 sí, solo sí, P sub 1. ¿Ok? Y por la regla derivada 16, ¿verdad? Que ustedes la aprobaron en la tarea, en una tarea, tenemos que, recuerden que la regla derivada 16 dice que si tengo dos premisas de la forma sí, solo sí, puedo entonces tener la disyunción de ambas. ¿Okay? Perdón, la conjunción de ambas. ¿Okay? Y por la regla de bases tenemos que de T' sí, solo sí, Y', y de P sub 1 sí, solo sí, P sub 1, se sigue que P sub 1 y T' sub 1 sí, solo sí, P sub 1 y Y' sub 1. ¿Okay? Pero Q sí, solo sí, P sub 1 y T', y R sí, solo sí, P sub 1 y Y'. Entonces, por el metateorema 4 del reemplazo, ¿verdad? Reemplazo donde está esto, reemplazo por Q, y donde está esto, reemplazo por R. Corolario, ¿verdad? Tenemos que es un teorema que Q sí, solo sí, R, donde Q y R tienen exactamente n factores. ¿Okay? Hemos mostrado entonces que si vale para K menor que n, vale para n. El teorema se sigue por inducción fuerte. Entonces, ¿verdad?
Si K es 1, vale para n igual 2. Si K es 2, vale para n igual 3, y así al infinito. Entonces lo hemos probado para cualquier número de factores. ¿Okay? El metateorema 6, claro, ustedes tendrían tal vez que repasar en detalle esto. ¿Okay? Y tanto en el libro, yo voy a procurar enviarles esto para, lo más pronto posible, porque tal vez un reto interesante es demostrar el metateorema 6 como tarea, por inducción fuerte también. Es muy similar, nada más que cambian las cosas. El metateorema 6 es asociación y conmutación generalizadas de la disyunción. Lo que hemos demostrado ahora es asociación y conmutación generalizadas de la conjunción. Ya se me está yendo el tiempo, es que no que. Ahora, asociación y conmutación generalizadas de la disyunción. Bueno, es muy parecido, solo que ahora es con disyunción. Sean P sub 1, P sub 2, P sub n, cualesquiera fórmulas bien formadas, y Q y R, dos fórmulas bien formadas construidas por medio del símbolo O. Si cada P sub I, ok, igual aparece exactamente una vez en cada una de las fórmulas bien formadas, Q y R, entonces Q sí, solo sí R. La diferencia aquí es que ya no es la conjunción, sino que ahora lo que tengo es la disyunción. El teorema que acabamos de probar era para la conjunción, este es para la disyunción, pero es muy parecido. Ahora ya no son factores, ahora son sumandos, que es la suma lógica. Se prueba también por inducción fuerte, ¿verdad? Cuando n igual 1, q y r son idénticas a P1. Esta es la parte más fácil. ¿Okay? Entonces P1 igual, si solo si P1 se prueba por el teorema 7 y la regla elevada a 14. Okay, con ello se prueba que q sí solo sí igual r. ¿Okay? Y ahora, lo que hay que hacer, aquí se supone que el metateorema es verdadero para k menor que n, sumando. Ahora, que muy bien, sumando, ya no factores, porque suma, ahora es suma, no es disyunción. Ahora consideramos Q y R construidas cada una con n mayor que 1 sumandos. Okay. P sub 1, P sub 2, P sub n. Q es S o T y R es X o Y. Podemos suponer que P sub 1 es un sumando de S, pues si no lo es, podemos aplicar el teorema 20 y llamar a lo que antes era S, lo que digan, etc. Y aquí, ya el teorema 20, no ahora el teorema 21, que era el teorema que se aplicaba a la conjunción, sino el teorema 20, que es el que se aplica a la disyunción. Y ahí se sigue la demostración, pero entonces la tarea es completar la demostración. ¿Okay? El metateorema 6. Lo tienen en el libro. Eso implica tal vez estudiar bien la demostración del metateorema 5. Claro, es muy similar el procedimiento, nada más que ahora lo que hay que ver es que estamos trabajando con disyunción y no con conjunción. Pero el procedimiento es básicamente similar. ¿Okay? Entonces, esa sería la tarea. Bueno, hay un metateorema 7 que no nos va a dar tiempo ahora de ver. Lo quedará para la próxima vez, ¿verdad? Y espero que la próxima vez podamos ver el 8, el 9 y tener ya completamente el teorema de la completud deductiva. Pero les voy a mostrar un supuesto, o sea, en general, digamos, ya a vista de pájaro, digámoslo así, usar una expresión, para dónde va o cuál es el medio que se va a emplear para demostrar la completud deductiva. Okay, déjenme ver, lo tenía por aquí. Ah, aquí está. El medio es el siguiente. Primero que nada, supónganse que yo tengo, esto es muy importante para ver lo que sigue. Supónganse que yo tengo una tabla de verdad. Tengo dos variables, P y Q. Y tengo entonces una función que se sigue de ellas. O sea, cuando P y Q es verdadera, S es verdadera. Cuando P y Q es falsa, S es falsa, es verdadera. ¿Okay? Esto es una función proposicional. ¿Okay? Para los valores de P y Q me da un único valor aquí, no importa que sea esto ahora. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo puedo yo expresar esta función?
o algo que sea igual a esto, bueno, de esta manera, S, o sea, donde la función me da verdadera, busco dónde es que la función me da verdadera y cuáles son los valores, las combinaciones de valores de P y Q que me dan verdad de la función. En el caso, el primero es donde ambos son verdaderos, entonces pongo ahí P y Q. El segundo es donde el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces pongo P donde P es verdadero y no Q donde Q es falso. ¿Me siguen? Vean, como aquí los otros son verdaderos, pongo P y Q. Como aquí es verdadero P, pero es falso Q, pongo P y no Q, y los uno por disyunción. Esto me da la función cuya tabla de verdad es esto. Y eso lo puedo hacer para cualquier tabla de verdad, para cualquier función. Vean que es la inversa de algo que hacíamos antes. Más bien, si yo quiero más bien mostrar dónde va a ser falso, lo que tengo que hacer es más bien negar esto y poner en conjunción, digamos, negar cada una de estas cosas y ponerlas ya no en disociación, sino en conjunción, como lo hacíamos hace mucho tiempo en una demostración, pero ahora nos interesa más bien esta otra forma. ¿Okay? Entonces, esto es el equivalente, esto va a ser verdadero solamente donde P y Q o P y no Q, y va a ser falso en los demás casos. Ahora, ¿qué pasa con una tautología? La tautología es verdadera siempre, no importa cuáles sean los valores de verdad de los elementos. Entonces, lo que hay que hacer es construir, cuando yo tengo, por ejemplo, dos variables, y tengo todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Que son 2 a la n, la manera de construir una función que sea tautológica es tomando todas las combinaciones, las 2 a la n combinaciones, en este caso son 4, ¿verdad? Y poniendo donde P es verdadera, poniendo P, y donde P es falsa, poniendo no P, y donde Q es verdadera, poniendo P, y donde Q es falsa, poniendo no P, y viendo todo en disyunción. O sea, P y Q, verdaderos, ¿verdad? O P y no Q. ¿Por qué? Porque P es verdadero, Q falso. Entonces P y no Q. O disyunción, no P y Q. ¿Por qué? Porque aquí P es falsa y Q es verdadera. O disyunción, ni P ni Q. Esta función me va a dar la tautología, o sea, para dos variables. O sea, esta es la expresión de cualquier tautología de dos variables. Por lo tanto, es equivalente a cualquier tautología de dos variables. ¿Okay? Pero esto va a ser equivalente a P, a P o no P, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, entonces, esta es la manera de construir una tautología para dos variables. Ahora, generalizando para cualquier número de variables, digamos, si es n variables, voy a tener 2 a la n renglones. ¿Ok? Entonces tengo que construir P siguiendo este mismo procedimiento, ¿verdad? Nada más que 2 a la n fórmulas. Que me den donde P es verdadera, pongo P, y donde una letra es verdadera, pongo esa letra, y donde una letra es falsa, pongo la negación de esa letra y pongo todo en disyunción. Eso me va a dar una fórmula para cualquier tautología, dado cualquier número de variables involucradas. ¿Okay? Bueno, la demostración del metateorema pasa por mostrar que cualquier fórmula de este tipo para 2 a la n variables involucradas, bueno, para n variables, cualquier fórmula de este tipo que contiene 2 a la n elementos, 2 a la n sumandos, es un teorema del sistema. Eso se demuestra en el metateorema, si no me equivoco, en el metateorema 8. ¿Verdad? Sí, el metateorema 8. ¿Verdad? Y a partir de ahí, hay otros, el metateorema 9 va a demostrar precisamente que toda tautología, bueno, primero, el metateorema 8 va a demostrar que cualquier fórmula de este tipo es un teorema del sistema. El metateorema 9 va a demostrar que cualquier fórmula de este tipo es una tautología, o sea, que cualquier tautología se puede demostrar corresponde a una fórmula de este tipo. ¿Okay? Entonces, si cualquier fórmula de este tipo es un teorema del sistema y cualquier tautología corresponde a una fórmula de este tipo, de ahí se sigue que cualquier tautología es un teorema del sistema.
Eso es a grandes rasgos, pero lo que hay que entrar la próxima vez es a ver ya el detalle, la demostración de que cualquier tautología es un teorema del sistema. ¿Okay? Vean ustedes, ok. Bueno, esa es la idea, por ahí es donde va. Y esto es lo que vamos a hacer la próxima vez. Entonces, ya son las 10:44, ¿verdad? Me pasé 4 minutos más de... Si no hay preguntas, ya saben cuál es la tarea, ¿verdad? Recuerden que es la demostración del, ya se me olvidó, del metateorema 7, si no me equivoco. No, del metateorema 6, perdón. ¿Okay? Ustedes tienen que, así, bueno, se van a acostumbrar, van a hacer un ejercicio de inducción matemática. Ok, y para mí queda revisar la demostración del teorema 31, que no me salió por alguna razón, pero tengo que ver que fue, pero del teorema 32. Bueno. Y para la próxima clase, entonces, vamos a tratar de conquistar ya el metateorema 10, así hay que dar todavía varios pasos, de lo que es la demostración de la completud deductiva de nuestro sistema. Y con eso terminamos con el cálculo proposicional y podemos pasar al cálculo de predicados. Si no hay más preguntas, de momento entonces terminamos aquí la clase de hoy. ¿Estamos? Bueno, procuraré subir esta clase antes del jueves. Adriana tiene una pregunta, me parece. No, Daniel tiene una pregunta. Sí, Daniel, ¿qué pasó? Daniel, no. ¿Puede repetir la tarea? Recuerden que el examen yo se los voy a dejar para hacer en la casa. No es un examen de hacer en clase. O sea, ok. Entonces, el jueves yo les da, voy a tratar de tener el examen para el jueves, pero si no, a más tratar lo tengo el sábado. Y van a tener 15 días para resolverlo. Ok. Entonces, el jueves lo que tienen que entregarme es la tarea. Y Daniel, no sé si viste la tarea. De todas maneras, la tarea está es el metateorema 6 que está en el libro. ¿Ok? En el libro buscas el metateorema 6. De todas maneras, ok. Eso es. Si nadie tiene alguna pregunta, vamos a ver. Entonces finalizamos aquí por hoy. Yo procuraré que esta clase esté subida antes del jueves. Y si no, les enviaré incluso el enunciado del metateorema 6 para que vean por dónde va la cosa. ¿Okay? Entonces finalizamos aquí. Ok, gracias. Nos vemos el jueves. Bueno, profe, muchas gracias por haber.